Sean todos bienvenidos a este nuevo podcast que para nosotros es muy importante porque se abordan temas con distinguidos invitados como el que tenemos hoy, nuestro estimado amigo el embajador Luis Felipe Artal, el embajador de la República de Chile acreditado en Guatemala. En esta oportunidad vamos a explorar un tema que para Chile es muy importante, ¿verdad, embajador? Y el tema fundamental acá es la política exterior turquesa. Lo cierto es que para Guatemala es un tema muy importante porque nos ayuda a encontrar la manera como Chile está abordando un tema tan importante dentro del ámbito de la política exterior de esta naturaleza. Embajador, pues como le reitero, sea muy bienvenido a este podcast. Agradecer su amabilidad por acompañarnos el día de hoy. Y pues yo creo que para poder empezar un poco a ingresar al tema, nosotros quisiéramos poder establecer cómo surge la política exterior turquesa en el ámbito de Chile. ¿Cuáles fueron sus antecedentes? ¿Cuáles son sus motivaciones? Si es tan fino, embajador. Cómo no, doctor Juan. Primero que nada, saludar a la audiencia y agradecer esta invitación a hablar de la política exterior turquesa que Chile ha implementado. Qué bueno que usted, como lo dijo, es importante desde luego para nuestro país, pero también lo es para cada país del mundo, porque es una crisis global, una crisis ambiental, planetaria, con triple dimensión. Entonces, cómo parte la definición de esta política exterior es que nadie puede dudar que estamos frente a esta crisis que condiciona mucho el desarrollo humano y la propia habitabilidad, ¿no es cierto?, del ser humano en este planeta. Y en ese sentido, nosotros que somos un país especialmente vulnerable al cambio climático, somos un país muy extenso, de 4.200 kilómetros y más, pero también con una costa, ¿cierto?, de la misma extensión. Somos el país número 11 en zona marítima económica en el mundo. De manera que el cambio climático a nosotros nos afecta mucho, tanto en los equilibrios de nuestros ecosistemas. Es un país con todo tipo de clima, 15 regiones, desde el extremo norte hasta el extremo sur, que es un clima polar, ¿no? Y el extremo norte, un clima desértico. Entonces, estos equilibrios son muy importantes mantener, y de ahí surge el nombre de política exterior turquesa, combinando el azul profundo del mar, como ese azul lindo que tienen ustedes en la pared izquierda de este estudio, con los colores verdes de la biodiversidad que tenemos en el país y que todos los países tenemos. Por eso es la política exterior turquesa. Excelente, embajador, muchas gracias. ¿Y cuál fundamentalmente ha sido el interés de Chile de poder abordar esta política exterior turquesa? ¿Hay elementos geopolíticos, elementos que nos dan, o algunos aspectos que nos permitan profundizar un poco más al respecto? Bueno, desde luego. Primero decir que esta no es una preocupación única de Chile, es una preocupación mundial. Y cómo no, el cambio climático desde luego nos afecta
a todos y no se va a poder mitigar los daños del cambio climático si no es de manera conjunta, Claro. de una manera cooperativa, internacional, y en eso la diplomacia, especialmente la de tipo multilateral, es fundamental. Por eso que hay marcos legales consensuados a nivel multilateral. Por ejemplo, el Acuerdo de París en materia climática, que nos pide que por favor no sobrepasemos el 1,5 grado Celsius, o centígrado, perdón, de aquí al año 2030. En estos momentos, Chile detectamos el aumento de la temperatura va en 1,1. ¿Y qué significa eso? Significa que nuestros glaciares, que somos muy prodigiosos por la naturaleza de tener grandes glaciares que han ido evidenciando un retroceso. Al hacer un retroceso, el retroceso es por un derretimiento, desde luego, de los glaciares, que va aumentando el nivel del mar, pero a su vez va reduciendo la disponibilidad hídrica de nuestro país. Y entonces una cosa lleva a la otra. Lo mismo estamos viendo como país antártico, que somos uno de los 12 países firmantes del Tratado Antártico. Se ve día a día ese tipo de efecto al menos en nuestra base científica, en nuestras bases científicas instaladas en territorio antártico. Entonces, ¿por qué la urgencia? Es porque la estamos viendo, constatando día a día. Aumenta el nivel del mar, retroceden los glaciares precisamente por su derretimiento y perdemos disponibilidad hídrica. Y entonces, al final, nos encontramos, cuando no hay suficiente recurso hídrico, nos encontramos con grandes periodos de sequía y que la sequía se va expandiendo en el territorio. Claro. Es decir, es comprensible hablar de sequía en zonas áridas como en el desierto de Atacama o el norte chico, que es una zona semiárida, pero ahora ha avanzado al centro y al centro-sur. Las lluvias son más escasas. Son más escasas, claro que sí. Entonces, el cambio climático en nuestro país, por eso digo, y empecé diciendo que nuestro país es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Claro, claro. Sí, yo creo que, embajador, una de las, pues también alarmas que suenan en campanas, ¿verdad, embajador? El hecho de que, como usted bien dice, al irse derritiendo, eleva los niveles del mar. Y algo muy importante también que es preciso tomar en cuenta es que cuando hay una elevación del mar, este tiene efecto en las líneas bases de los países y en un momento dado puede pues disminuir esas áreas marítimas. Entonces, porque el mar, al no existir líneas bases de los países, pues no hay una certeza de esas líneas o de esa área marítima que tienen los países, y en un momento dado, al mar incorporarse o incluirse dentro del área continental, empieza a tener efectos perjudiciales, ¿verdad? Dentro del ámbito del mismo país. Incluso en el caso de las islas, ¿verdad, embajador? Que eso también es una alarma en función del deshielo de los polos. Embajador, fíjese que
Y para nosotros es muy importante también, no solamente como le he reiterado desde el principio, la posibilidad de profundizar tema de política turquesa, pero también quisiéramos que nos mencionara sobre cuáles son los ejes y los pilares sobre los cuales se fundamenta la política exterior turquesa. Bueno, es una muy interesante pregunta, doctor. Desde luego, es un poco extenso explicar cada uno de los pilares en los que se sustenta la política exterior turquesa y hablar de los ejes, ¿no? Es más, antes de hablar de pilares y ejes, y que responde un poco a la primera pregunta, es cómo se partió definiendo la política exterior turquesa en Chile. Es que, en primer lugar, logramos identificar tres dimensiones de la crisis planetaria, que es el cambio climático, por un lado, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación. Incluso la semana pasada nuestra expresidenta Michelle Bachelet, en un seminario en la Antigua, hablaba precisamente de esta triple crisis planetaria. No es la crisis, es triple crisis. Hay un cambio climático, hay una pérdida de biodiversidad y hay contaminación. Esta es la triple dimensión que usted hace mención. Esta es la triple dimensión. Ahora, ¿en qué se sustenta, en qué se sostiene? O sea, ¿qué son los pilares de la PET, la política exterior turquesa? Primero, que tiene que haber una evidencia científica. Claro. Muy importante, ¿no es cierto? Y de ahí hablábamos no hace mucho sobre la importancia de la diplomacia científica también como un nicho a ocupar de parte de las cancillerías en general. La base científica, que en el caso de Chile dijimos, bueno, entonces necesitamos primero un Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Claro. Y que sea capaz de liderar las políticas que van en dirección de mitigar los efectos del cambio climático. Y se hizo ese ministerio. También tenemos, por ejemplo, un marco ley sobre el cambio climático, que es importante tenerlo en cuenta, la 21.455. Y tenemos un programa oceánico. Entonces, la base científica es fundamental. Y como les decía el otro día en la conferencia, incluso Chile ha logrado establecer una red de sensores climatológicos o meteorológicos desde la Antártica hasta el extremo norte del país. Sí. Estamos hablando más de 5.000 kilómetros de esa red para ir viendo en tiempo real los efectos diarios. Qué interesante. Sí. Luego, otro pilar importante es la estrategia financiera, no solamente estrategia financiera en el sentido de qué recursos económicos vamos a tener como país para llevar adelante la implementación de nuestras políticas, cosa que sí se consideró y es por eso, ¿cierto? Es por eso que tenemos una estrategia financiera sostenible. Primero, contamos con un Ministerio de Hacienda que por supuesto
proporciona herramientas, instrumentos de gestión del cambio climático, con la idea de alcanzar la carbono neutralidad y el aumento de la resiliencia al año 2050. Okay. Esa es nuestra meta, muy realista, claro, o lo más realista posible. También, además de los recursos que tiene que tener el Estado para implementar y desarrollar estas políticas, es el criterio también que debe tener el país respecto de sus acuerdos comerciales con otros países. Y esos acuerdos o tratados de libre comercio tienen que tener cláusulas que vayan en la protección del medio ambiente. ¿Ah? Es muy importante eso. O sea, tenemos que tener un comercio que sea, ¿no es cierto?, el resultado de métodos productivos sostenibles en el día de hoy. Claro. Sostenibles y amigables con el medio ambiente. Entonces, por eso es una política financiera sostenible, pero tanto por los recursos que genera el Estado y orienta a estas políticas, pero también en esta, podríamos decir, este comercio ético entre Estados de cuidar el impacto del medio ambiente, ¿no? Y por último, el otro pilar es el de los derechos humanos, porque obviamente las consecuencias de la triple crisis impacta fundamentalmente a los sectores más vulnerables. Totalmente. Y también a las mujeres, porque a nivel global, planetario, son las mujeres las que se ven más afectadas, sobre todo, y mujeres indígenas y rurales. Ellos desempeñan roles clave en la agricultura, siendo las más afectadas por la pérdida de la biodiversidad y la degradación del suelo. Así que a eso hay que ponerle mucha atención. Y fíjense que nosotros aquí cerquita tenemos el protocolo de San Salvador, que en el ámbito regional puede destacarse, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. De alguna manera ese protocolo de San Salvador nos permite hacer un llamado de atención y de conciencia en este aspecto. Excelente. Esos son los pilares, pero después tenemos los ejes. Sí, yo creo que son muy importantes para poder conocerlos. Y los ejes obviamente son 7 ejes, 7 ejes, y con esto uno se puede ir dimensionando mucho más, lo puede ir dimensionando de mejor manera, la profundidad, ¿no?, de la crisis planetaria, porque ¿quién puede dudar de que entre los ejes el océano no cumple un rol fundamental? El océano, nosotros somos un país fundamentalmente marítimo, que, como lo dije, tiene una de las zonas más grandes económicas del mundo, pero además el océano es vital para muchos aspectos de nuestro desarrollo. El 91% del comercio internacional de Chile se realiza por la vía marítima. Claro. 91%. Luego, la pesca y la acuicultura están entre nuestras principales actividades económicas. En una perspectiva global, ya no solamente nacional, el océano es vital para la existencia del planeta y del ser humano. Juega un rol central en la regulación climática. Todos sabemos que el mar es un factor moderador del clima. Es el principal sumidero de carbono, genera la mitad del oxígeno que respiramos y absorbe el 90% del calor adicional
generado por el calentamiento Imagínate. global. ¿Cómo no va a ser Claro, importante cuidar fundamental. nuestros océanos? Yo les decía también en conferencia que me tocó estar de cónsul general en Ushuaia, al extremo sur de Argentina, y pude coordinar campaña científica bilateral de científicos chilenos y argentinos en un mismo buque, midiendo los efectos del cambio climático. Y se dieron cuenta que la hipoxia es un fenómeno alarmante, es decir, la pérdida de oxígeno en los fondos marinos es muy preocupante porque el oxígeno es vital para la vida, Claro. no solamente del hombre, sino de todas las especies. Claro, ¿No es totalmente. cierto? Entonces, el tema del océano es para nosotros fundamental. Fíjese que, doctor, que incluso Chile impulsó una iniciativa de Americas for the Protection of the Ocean, con apenas 9 países ribereños del Océano Pacífico que lo suscribieron. Y la idea era la protección del océano. Esto se lanzó en la Cumbre de las Américas 2022. Entonces, Chile también, como ustedes lo oyeron, dadas las características del país oceánico nuestro, es que, y de la conciencia de proteger los mares, nos encontramos con que Chile aspira a convertir a nuestra ciudad de Valparaíso, muy cercana a Santiago, en la sede para la Secretaría del Tratado para la protección de la biodiversidad más allá de las zonas jurisdiccionales, que en inglés viene a ser el tratado del BBNJ. Ya se ha abierto la posibilidad para los países de firmar este tratado. Esperamos que Guatemala lo haga y que además ojalá nos pudieran apoyar también en esta aspiración de convertir Valparaíso en la secretaría de este tratado. Entonces estamos en el primer eje de la política exterior turquesa. Cambio climático es el segundo. Es por claramente convoca el cambio climático a la cooperación internacional porque a todos nos atañe, nadie está ajeno a ello. La reducción de gases de efecto invernadero debe ser un esfuerzo colectivo para lograr efectos duraderos y sistemáticos. En ese sentido, el rol de la diplomacia es fundamental, embajador. Es tremendamente importante, sobre todo la diplomacia multilateral. Fíjense, entre la era preindustrial y la era industrial, tenemos diferencias de contaminación tremendamente importantes, concentración de gases de efecto invernadero ha superado las 420 partes por millón, que es la medida para medir, ¿cierto?, el efecto de la concentración de gases. En cambio, en la era preindustrial teníamos 280 partes por millón. Si estamos hablando de que estamos superando de sobra, ¿no es cierto?, con gases de efecto invernadero el doble. El doble. Entonces, hemos alcanzado, por otra parte, temperatura de 1.1 grados centígrados
y el compromiso del Acuerdo de París, que el 2030, por favor, no superemos el 1.5 grados centígrados. Si superamos eso, la debacle puede ser devastadora. Absolutamente. Bueno, y decirles que, por cierto, Chile, ya lo dije, especialmente vulnerable al cambio climático. Los glaciares retroceden, los incendios forestales aumentan, aumentan las marejadas. Entonces, para Chile es fundamental que no se supere el 1,5 grados centígrados. Chile incluye el objetivo a largo plazo de alcanzar la carbono neutralidad al 2050 y lo incluyó en el marco de ley del cambio climático que tenemos. Pero igual al 2030 tiene algunas medidas intermedias a cumplir. Por ejemplo, Chile ha apostado, y yo creo que es de conocimiento público, a una transición energética rápida hacia fuentes limpias, incluyendo el hidrógeno verde, el cual por nuestras características geográficas, una ventaja que hablemos por lo menos de nuestro país, es la energía solar, la energía eólica. Y en esa materia tenemos ya acuerdos con el puerto de Hamburgo, en Alemania, para empezar a hacer exportaciones a muy corto plazo, y Europa en eso está muy esperanzado, ¿no? En que no solamente Chile va a ser proveedor de esta energía limpia. Lo pueden hacer ustedes perfectamente, y yo creo que van un poco también en esa línea, si no me equivoco, ¿no? ¿Sí? Chile ha apostado fuertemente a una transición energética rápida hacia fuentes limpias. Incluye el hidrógeno verde, pero también aspira a convertirse en un proveedor significativo a nivel global en fuentes energéticas de bajas emisiones. Por otro lado, Chile es relevante en soluciones tecnológicas que se proyectan necesarias para cumplir metas climáticas. Esto es a través de producción sostenible de minerales críticos. Los minerales críticos, por ejemplo, en el caso de Chile, el litio, el cobre, entre otros que tenemos en nuestro país. Luego viene la biodiversidad. La biodiversidad es el tercer eje de la política exterior turquesa. Por supuesto, todos sabemos que la naturaleza, con su riqueza y diversidad biológica, es la que permite la existencia de todas las formas de vida, incluyendo la vida humana. Claro. El 75% de los ecosistemas terrestres se han visto significativamente alterados, y el 66% de los océanos experimenta impactos acumulados. El 85% de área de humedales se ha perdido. Para ir haciendo más corto, el cuarto eje es la contaminación, especialmente la contaminación por plásticos. Y la verdad que en esta materia se espera a nivel de Naciones Unidas que de aquí a fin de año se logre firmar un acuerdo en esta materia. Porque realmente la contaminación de plástico está en todas partes, hasta en los lugares más recónditos uno encuentra plástico, ¿no? Debemos trabajar mucho en eso. El quinto eje es la democracia ambiental. En la democracia ambiental tiene que ver con la transparencia y el debido conocimiento
de la población respecto de proyectos que van a impactar al medio ambiente. América Latina es una región que tiene mucho conflicto a este nivel, Claro. de este nivel, sobre todo en proyectos mineros, ¿no? Que tienen un impacto mayor que otros. Chile los tuvo y tuvo litigios con empresas, compañías importantes internacionales de minería, ¿no? Pero había que tener un criterio ético en el sentido de que debe respetarse, pero también debe informarse debidamente a la población que puede ser afectada, y para que también ellos puedan defender sus derechos. Claro, totalmente. Así que eso es lo que dice relación con la democracia ambiental, que por lo demás también aquí cerca, en Costa Rica, se firmó, ¿no es cierto? Hay 15 estados parte, de los cuales Chile forma parte, valga la redundancia, del Acuerdo de Escazú. Es un activo importante y a valorar, proyectar nuestra vinculación con la región. Entonces, Escazú busca, en el fondo, que las decisiones que se adopten en materia ambiental tengan validez social y perduren en el tiempo, porque si tienen validez social, le da legitimidad. Y se sostienen en el tiempo. Entonces, Escazú es un tema que hay que reflexionar y es muy importante como instrumento regional. Inclusive la participación ciudadana en Escazú es fundamental, ¿verdad, embajador? Porque permite que la población esté informada, permite que en un momento dado, cuando las administraciones van a generar proyectos de política pública, la población esté previamente informada para poder incluso expresar algunas recomendaciones, que yo creo que esa es la riqueza que hay hoy en día, ¿verdad? Esa sinergia que debe existir entre sector gubernamental y población, ¿verdad? Ciudadana, sí, para poder ir construyendo estos procesos y estar fundamentalmente bien informados, ¿verdad, embajador? Desde luego, eso se llama democracia, ¿no? Totalmente. Por eso que democracia en este caso ambiental. El eje número 6, asunto antártico, yo creo que en gran parte lo dije, somos por supuesto uno de los promotores del fortalecimiento del sistema antártico. Guatemala se adhirió el 31 de junio del año 91, sí. Es un país con derecho a voz, pero no a voto. Claro, claro. ¿Y por qué no Guatemala? Y aprovecho de decirlo a esta Cámara, ¿por qué no Guatemala trabajar conjuntamente con Chile, que tiene varias bases científicas en el continente antártico? Trabajar en proyectos científicos que sean de importancia para la humanidad en general. Es una manera de llegar a tener voto. Claro. Entonces, los aliento en ese sentido, amigo de Guatemala. Y el último punto, recursos hídricos. Bueno, los recursos hídricos también de alguna manera hemos hablado. Por ejemplo, ya le he dicho, Chile tiene 76% de la superficie está afectada por desertificación, degradación de tierra y sequía. Y el 72% aproximadamente de las tierras del país tienen algún grado de sequía en diferentes categorías. Nos obliga a adoptar política en contexto global de cambio climático. Nuevamente la colaboración internacional fundamental. En el ámbito multilateral, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el agua
de 2023 del año pasado hizo presente el compromiso de todos los sectores a abordar la crisis mundial del agua con la máxima prioridad, promoviendo acelerar el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 de Naciones Unidas. Entonces, creo que el tema de los recursos hídricos es el otro eje que no se puede dejar pasar y que forma parte de esta política exterior turquesa. Es un compromiso del país, del Estado, porque es una política de Estado, pero que ha impulsado fundamentalmente el gobierno del presidente Gabriel Boric. Y también, como bien lo dijo usted, doctor, en la introducción, el interés que tenían en conocer esta política exterior turquesa y nosotros lo ofrecemos también como modestamente lo digo, como una contribución además a otros países que puedan tomarlo como base de reflexión y probable pauta, sí, ¿no? Gracias, embajador. Pues lo cierto es que un problema multidimensional tiene que tener abordaje multidimensional. Esto definitivamente los países no pueden generar acciones solos. Esto es un esfuerzo multidimensional, multilateral, porque al final, aunque uno haga mención de que de repente, como han pues expresado algunas personas, que de repente no va a ser tan catastrófico, pero yo creo que los cambios se han venido dando paulatinamente y los perjuicios que se han ocasionado y se pueden visualizar en los países, es importante, embajador, que uno le ponga atención a temas como estos, y esa es la razón por la cual agradecemos nosotros pues nos pueda poner sobre la mesa no solamente recordarnos que este es un problema el cual tenemos que abordar todos al mismo tiempo, no esperar que unos aborden unos temas y otros aborden. Creo que es importante que todos lo abordemos al mismo tiempo y que estemos fundamentalmente conscientes de que es un problema que tarde o temprano, o más temprano que tarde, puede empezar y va a empezar a generar efectos dentro del desarrollo y la dinámica de los pueblos. Independientemente, América Latina es todo el mundo el que en un momento dado puede sufrir los efectos catastróficos. Si usted bien dice, elevamos ese nivel de temperatura, eso sí ya consideramos ya un proceso catastrófico. No sé, embajador, si desea últimas palabras para despedirnos de nuestros amigos. Más bien, doctor, decirle que estoy muy de acuerdo con la reflexión, la síntesis que acaba de hacer, enfatizar de que somos países de una misma región y no se puede decir que la región no ha hecho nada, no. Tenemos el tratado el acuerdo de Escazú. El tema es que más países vayan ratificando, ¿no? el tratado. Tenemos también, eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con cuidar nuestra biodiversidad, pero también tenemos otros instrumentos que tienen que ver con el cuidado de nuestros mares. Claro. ¿Ah? Y en eso también va a estar este instrumento del BBNJ, que es muy importante porque nos permite trabajar juntos contra la pesca ilegal, por ejemplo. Claro. El mar tiene recursos que no los conocemos en toda su dimensión.
pero que es una fuente proteica para el ser humano tremendamente importante. Por lo tanto, tenemos que cuidar nuestros recursos del mar, de peces. Hay 1 millón de especies en el mundo en amenaza de extinción para la próxima década. Por lo tanto, como región, es muy importante que busquemos mejor concertación, que nos preparemos al menos como América Latina y el Caribe. ¿Ah? Y eso creo que puede lograrse. Con voluntad política debiera lograrse. Claro, claro que sí, embajador. Yo creo que las dos ideas fundamentales acá es tener la posibilidad de recuperar océanos y conservar océanos. Considero que con la recuperación y la conservación de los océanos le estamos ganando más del 90%, si no más, a la sostenibilidad de un planeta como este. Y fundamentalmente en una región como América Latina. Perfectamente dicho, doctor. Gracias, embajador. Bueno, pues es de esta manera como damos nuestro cordial agradecimiento al embajador Artal por acompañarnos en esta oportunidad y poder analizar y poder poner sobre la mesa temas tan importantes como es la política exterior turquesa. Es entonces de esta manera como nos despedimos de este podcast y pues los esperamos en próximas oportunidades. Feliz día. Muchas gracias. Hasta luego.